Hola amigos. Hoy nos centramos en una de las escenas inolvidables de Ruzgarl Tepe. Alil, estamos en nuestra habitación y estamos solos. Tenías ganas de llamarme tu marido. Zeynep está celosa, pero oculta este sentimiento dentro de la existencia de la dama Zumrud. Zeynep dice que dije esto por mi abuela. Entonces él dice que no es real. La señora Zumrud ve a Alil y Zeynep como padres. Se preparan para ir juntos a la casa del pueblo. Alil se prepara para comprar algunos artículos. Mientras tanto encuentra la cinta. Entonces recuerda las palabras de Zeynep. Ocultas tu amor. Tekin piensa en lo que dijo Kazim. Dice que tengo que encontrar el dinero. Tekin permanece en esta desesperación. Gulan entra a la habitación. Dice que irá solo al extranjero. Inmediatamente implementa el plan en su mente. Dice: dame tu poder para iniciar un negocio. Él dice: déjame comenzar mi negocio también. Gulan dice: siempre y cuando no me dejes. Dice que hará lo que quieras. La señora Kimet dice: les preguntaré a todos el precio de un punto que obtuvo en la competencia. Dice que incluso si gano el concurso, tu deuda no será saldada. Selma dice que está bien, entonces yo también estoy en la competencia. Zeynep, Alil y Zumrud van juntos a la casa del pueblo. La señora Tulay estaba muy molesta. Gulan y Tekin dicen que estoy seguro de que todo estará bien. Sin embargo, Songul dice que hará que Tulay salga de casa. Dice que si Zumrud no mejora, Zeynep nunca te lo perdonará. Mientras Kumru cuida a Selma en la sala de estar, Airi llama. Él pide dinero. Kumru dice que nadie debería ganar la competencia porque yo debería ganarla. Dice que necesito esto para pagar mi deuda. Zeynep, Alil y Zumrud llegan a la casa del pueblo. Sin embargo, dentro hace bastante frío. Alil dice: déjame cortar un poco de leña. Zeynep dice que déjame ordenar el desorden. Alil mira a Zeynep con admiración. Zeynep dice que será mejor que cortes la leña antes de que oscurezca. Alil recibe el mensaje y dice: cortaré leña. El intercambio de miradas no pasa desapercibido para Zumrud. Él dice cuánto se aman. Más tarde, Zeynep observa a Alil. Se dice lo rápido que rompió la madera. Alil lleva el hacha al hombro. Mientras tanto, se da cuenta de que lo están vigilando. Cuando mira a Zeynep, Zeynep huye. Alil dice que cuando te atrapan, vuelves corriendo al interior. Más tarde, llega Alil con un montón de trozos de madera. Zumrud dice que tengo mucho frío. No pienses en el frío hasta que Alil encienda la estufa. Piensa en las cosas que amas. Flores, corderos, lo que quieras. Dice que calientan tu corazón. Alil enciende la estufa con Zeynep. Cuando se enciende la estufa, Zeynep dice: déjame hacer un poco de sopa. Alil dice: déjame lavarme las manos y la cara. Selma prueba las comidas que planeó. Le pide a Eren que lo pruebe. A Eren le gusta mucho la cocina de Selma. Tía Selma, tú y Merve me dan la máxima puntuación. Entonces el presentador decide: ¿crees que al camarero le gustará mi comida? A Eren le gusta y dice que no te preocupes. Si me hubieras preguntado sin probarlo habría dicho que era imposible. Pero ahora ganarás, estoy seguro. Por otro lado, Zeynep y Alil preparan la cama para Zumrud. Se acuesta en su cama Esmeralda. Zumrud le pregunta a Alil: papá, ¿puedes contarme una historia? Alil dice: por supuesto, lo que quieras. Zumrud dice contar la historia de mentiras y verdades. Zeynep y Alil se miran como preguntándose de qué historia están hablando. Zeynep pregunta: ¿quieres contar la historia esta vez? La señora Zumrud empieza a contar la historia. Luego se queda dormido. Pero ellos cantan con miedo: padre, padre, padre. Zeynep y Alil dicen que estamos contigo. A Kumru le gusta mucho la comida de Selma. Por eso sabotea la comida de Selma. La receta cambia. Zeynep le dice a Alil que se vaya a dormir. Este pueblo dice que debemos despertarnos con el Adán de la mañana. Alil dice que no voy a dormir. Dice que cuidará de mi abuela. Cuando Alil se despierta por la mañana, se da cuenta de que Zeynep tiene frío. Lo cubre. Mientras tanto, la señora Zumrud se despierta.
Le sonríe a Alil. Plantaremos el huerto de esmeraldas, ¿verdad?, dice papá. Alil le dice a Zeynep que plantarán este jardín. Se pregunta la señora Tulay. Envía un mensaje y pregunta por la señora Zumrud. Zeynep dice que hoy es igual que ayer. Songul dice que tal vez no haya buenas noticias. Si Zumrud no mejora, Zeynep nunca te lo perdonará. Tulay, lo hiciste, ¿verdad? Lo impresionaste con tus palabras. Dice que tampoco tomó su medicamento, ¿verdad? Songul dice que ella no hizo nada y huye. Tulay dice que este advenedizo dice la verdad. Dice que si Zumrud no mejora, Zeynep nunca me lo perdonará. Zeynep solo pone sopa en la mesa para el desayuno. Zumrud dice, dame cebollas, mamá. Zeynep dice que no traje un cuchillo. Alil lo aplasta con el puño. Zumrud dice que mi madre quiere mucho a su pequeño. Alil quiere alimentarlo con las manos. Zeynep dice que es doloroso. Alil pregunta, ¿puedes darme agua? Zumrud pregunta, ¿te enojaste con mi padre? Dice que siempre lo llamas mi marido o mi marido. Zeynep dice que no, ¿por qué deberíamos ofendernos? Mi marido dice, ¿estamos ofendidos? No somos Alil, Atún, responde. Jugaste al juego de marido y mujer mejor que yo. Alil dice que como usted, hago todo por la señora Zumrud. Creo que eres tú quien realmente tiene éxito en el juego del matrimonio. Mira, se está dejando llevar mucho. Tal vez realmente estés rezando para que esto suceda, dice. Zeynep dice que eres muy divertido y se aleja. Alil dice que si no fuera así, no estarías tan enojado. Zumrud se acerca a Zeynep con una jarra de agua en la mano. Mis padres tienen sed, dice. Dice que se lo lleves a tu marido para que se lo beba. Zeynep llega a Alil. Emerald señala a la dama. Dice que tienes sed. Alil toma el agua y la bebe. Luego dice gracias, Atún. Tekin obtiene el poder de Gulan. Quiere retirarle dinero. Le deja un mensaje al contador. Mientras tanto, Kazim llama. Vuelve a pedir dinero. Tekin dice que cuando me llegue el dinero listo te lo enviaré. Cuando cuelga el teléfono, dice que dará el dinero y se irá de aquí. Le dices a nuestro hijo que tu padre era un ángel. Lo siento, esposa, murmura. Mientras tanto, Akan llega a Tekin. Tekin de repente se pone ansioso. Dice que vas a retirar dinero. Dice que hay algún problema. Tekin dice que no. Akan pregunta si Alil lo sabe. Tekin dice somos una familia, Akan. Akan dice que como la cantidad es alta, llevará algún tiempo cobrar el dinero. Suena el teléfono de Alil. La persona que llama es Simge. Zeynep cuelga el teléfono. Dice lo pegajosa que resultó ser esta chica. Mientras tanto, llega Alil. Dice, ¿alguien me llamó? Zeynep dice que la señora Simge llamó pero no pude contestar. Dice que me llames si quieres. Alil dice que te llamaré más tarde. Las semillas son más importantes, añade. Comienza el rodaje de Selma. Mientras todos hacen buenos comentarios, Selma también cocina su comida. Alil dice que me sorprendió mucho. Al igual que tú, toda esta armonía fue demasiado para los dos. Significa que podemos lograrlo cuando queramos. Mientras tanto, Zumrud pregunta, ¿deberíamos hacer la ceremonia de henna para la abundancia? Alil no puede entender lo que pasó. Zeynep dice que es una tradición después del jardín. Alil dice que lo haremos entonces. Envió un hombre a Akan Kazm. Quiere que él sepa todo sobre ella. La noticia viene del hombre. Dice que Kazm espera una gran cantidad de dinero. Pero no está claro de quién es, afirma. Inmediatamente se da cuenta de que es Akan Tekin. Tekin dice que no puede entender por qué tarda tanto el dinero. Por otro lado, Zumrud pone henna en las manos de Alil y Zeynep. Él junta sus manos. Lo envuelve con un pañuelo rojo. Mientras tanto, Zeynep está muy emocionada. No puede mirar el rostro de Alil. Alil dice que en la mía te tiemblan las manos. Dice que me estás ocultando los ojos. ¿O estás tratando de ocultar tu amor? Esmeralda Maní canta. Dice que repita después de mí.
Que haya cosechas en la tierra. Que los corazones se llenen de amor. Mi mano está en la mano de mi mitad. Que seamos felices. Estás ignorando la verdad en tu corazón. Se han recogido los votos de Selma. Recibió solo 8 puntos. Solo Eren dio 5. Selma literalmente colapsa. Se decepciona. Zeynep quiere quitarse la ajena de la mano. Dice que se ha secado. Alil dice que pares. Pregunta qué tan difícil es aceptarlo. ¿Qué vivimos hoy? Dice que fueron todas mentiras. Zeynep dice papá, mi madre. Alil saca la cinta de su bolsillo y pregunta, esto es para tu abuela. Él dice ¿por qué escondiste esto entonces? Zeynep se da cuenta de que la han atrapado. Nuestras preguntas en esta sección son: no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para nuestro nuevo análisis. Bocadillo de diálogo, ¿crees que la historia de amor de Zeynep y Alil llegará a un final feliz? Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Cara sonriente.